Muy buenos días, ¿cómo están? Iniciamos la programación BM Online y el programa Expresiones sobre la Libertad. Mañana, martes 5 de noviembre, se celebran las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál de estos dos candidatos ganará? ¿Donald Trump del Partido Republicano o Kamala Harris? No es una elección solamente cuya incidencia va a estar sobre el pueblo norteamericano. Va a marcar un punto de inflexión en el país norteamericano, desde luego, y en el mundo. Empezamos. Mañana martes 5 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales y también se renueva de luego un tercio de la Cámara de Representantes y la del Senado, y en particular los ojos del mundo están situados sobre los dos candidatos que presentan los dos grandes partidos tradicionales de ese gran país del norte. Por un lado le tenemos a Donald Trump, candidato por el Partido Republicano, y por el otro a Kamala Harris, actual vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica por el Partido Demócrata. Aquí estamos ante una situación que yo he escrito justamente el día de ayer en un periódico, en un diario, donde expresé mi línea de pensamiento relacionada a esta elección, que no es una elección solamente que tiene repercusión sobre los Estados Unidos, donde de luego las aguas están muy divididas. Como nunca antes, probablemente en la historia de los Estados Unidos, ninguna otra elección estuvo tan dividida en todos los aspectos. Esto, señores, es agua y aceite. Uno piensa de una manera y la otra persona, candidata de luego, también piensa de otra manera. Ambos tienen, por supuesto, gran compromiso con el pueblo norteamericano, con el mundo, porque pese a que Estados Unidos ha venido disminuyendo su capacidad como gran economía, hace 60 años atrás los Estados Unidos tenía prácticamente el 40 al 45% del Producto Interno Bruto. Ustedes se imaginan lo que es lo de Estados Unidos. Prácticamente el 40 al 45% de toda la riqueza del planeta Tierra hace 60 años lo tenía Estados Unidos. Hoy, en el año 2024, tiene el 25%. Ha habido una disminución, ciertamente, pero no se puede negar que también han surgido nuevos actores económicos cada vez más fuertes, entre los que se encuentran en primer lugar la Unión Europea, que se ha venido fortaleciendo y por supuesto también de alguna manera mermando su producción. Pero vamos a colocar así cuáles son esos actores que están también compitiendo de alguna u otra manera con los Estados Unidos. La Unión Europea, como habíamos dicho, China, por supuesto. Rusia no lo es, pese a que mucha gente lo quiere confundir. Rusia en realidad tiene hoy en día una producción similar a lo que es el Brasil. Entonces descartemos a Rusia. Unión Europea, China y los países del sudeste asiático. Y ahí, por supuesto, tenemos que señalar a los grandes países, pequeños quizá en territorio, pero que en los últimos años han crecido de una manera que realmente merece nuestra atención, porque bien le haría a los paraguayos, especialmente a sus dirigentes, a sus gobernantes, tomar en cuenta qué es lo que pasó en Taiwán, Singapur, qué pasó en países como Hong Kong, que por cierto son los países con mayor índice de libertad económica. Volviendo a las elecciones de los Estados Unidos, mañana realmente esto va a estar para alquilar balcones. Y no se trata solamente, como habíamos dicho, de una elección más. Se trata en realidad de un punto de inflexión en donde las aguas se van a dividir de una manera todavía mucho más profunda de lo que ahora tenemos.
porque ambas concepciones, ambas propuestas que provienen de los dos partidos más importantes de los Estados Unidos realmente son absolutamente y diametralmente opuestas entre sí. Es de tomar en cuenta que tanto el Partido Republicano y el Partido Demócrata son los partidos más antiguos de los Estados Unidos, e incluso el Partido Demócrata ya nace en el año 1828 y en realidad se llamaba Partido Demócrata Republicano, para que ustedes vean que ese era el partido justamente de Thomas Jefferson, pero un partido que obviamente el Partido Demócrata que también fue mutando, fue cambiando al punto que hoy se ha constituido en una fuerza denominada en el léxico que hoy utilizamos de centro izquierda. Y el Partido Republicano, el partido que por supuesto está asociado al conservadurismo, a la baja de impuestos, es el partido de centro derecha, utilizando, digamos, los términos que hoy están más en boga. Y por supuesto, hay otros términos que nosotros no podemos dejar de lado y que tienen mucho que ver con estas elecciones. El Partido Demócrata, el partido que hoy postula a la vicepresidente, justamente Kamala Harris, es de izquierda y es globalista, porque está totalmente aliada con los postulados del Foro Económico Mundial. Y esto es cuestión que ustedes ingresen precisamente a las páginas del partido, en este caso demócrata, y van a ver que de luego esa es su tendencia, y una tendencia que no está de ninguna manera escondida. Lo hacen de manera concreta y eso a mí me gusta mucho porque creo que los partidos políticos tienen que expresar su línea de pensamiento. Cuestión que aquí lamentablemente en el Paraguay, por cierto, tenemos que tratar un poco de emular. No digo emular que se vuelvan globalistas ni izquierdistas, sino que emular al menos y que digan de frente lo que son. ¿Qué es realmente el Partido Colorado? ¿Qué es realmente el PLRA? ¿Cuál es la línea de pensamiento de estos dos grandes partidos? De luego hay otros partidos también que tienen líneas de pensamiento con los cuales nosotros tenemos que comulgar o no. Podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo. En el caso de los Estados Unidos, estos dos grandes partidos nacen bajo los auspicios de la Constitución norteamericana de 1787. Como le estaba diciendo, el primer partido, que es el más antiguo, por supuesto a nivel incluso mundial, fue el Partido Demócrata Republicano. Tenía ese nombre, Demócrata Republicano. O sea, tenía justamente los nombres de los que hoy son los dos partidos más grandes. Y su auspiciante fue nada más y nada menos que el gran Thomas Jefferson, y al cual también tenemos que agregarle a James Madison, que son conocidos como los padres fundadores, junto con George Washington, Hamilton y otros que de luego han sido los promotores de la declaración de la independencia de ese país. En consecuencia, para estudiar lo que nosotros vamos a ver mañana, tenemos que un poco zambullirnos, en primer lugar, a la historia de los Estados Unidos y también profundizar en las propuestas. Vamos a empezar directamente por las propuestas para que la gente pueda tener una idea clara y cómo finalmente, el tercer punto que me gustaría también desarrollar, es cómo se hace el proceso de elección norteamericano. Yo creo que tendríamos que empezar para que podamos ser los más sencillos posible en nuestra explicación, cómo es el proceso norteamericano en términos electorales. A diferencia de lo que generalmente se tienen en casi todos los países, el sistema norteamericano es muy peculiar y obviamente tienen todos sus argumentos que aquí lo vamos a explicar. En primer lugar, la democracia norteamericana o el sistema electoral que hoy tenemos, en el que se tiene, mejor dicho, en los Estados Unidos, es de la democracia indirecta. Se vota a delegados, es decir, la gente se va a votar, pero en realidad cada estado tiene una cantidad X de delegados. Es decir,
Por ejemplo, California tiene como 52 delegados, Texas tiene 40 delegados. Vamos a suponer que es casi seguro que Kamala Harris del Partido Demócrata gane en California, porque de luego California, como sabemos, tiene una tendencia demócrata, tiene una tendencia de centro izquierda. Si solo la candidata Kamala Harris ganara por un solo voto en ese gran estado que se llama de luego California, que por cierto, ¿verdad?, produce más que todo el Brasil y Argentina juntos, solamente para que vean la potencia que es Estados Unidos. Solamente el estado de California produce más que todo el Mercosur incluso. Si solamente ganara Kamala Harris por un voto, me refiero al voto particular, el voto que realizan nominalmente las personas, pues se llevará esos 52 delegados. Si el señor Trump ganara solamente por un solo voto en Texas, que tiene 40 delegados, pues se llevará esos 40 delegados. Es decir, se da un fenómeno muy particular en los Estados Unidos. La gente vota por delegados cuyos mandatos los tienen que exponer luego en la convención de sus partidos políticos. Es decir, yo, por ejemplo, que soy, supongamos, representante en Texas, soy uno de los delegados. Cuando yo reciba el mandato del pueblo tejano, en este caso, y vaya a la convención del Partido Republicano, pues yo tengo que decirle a la convención del Partido Republicano que mi voto va directamente para el señor Donald Trump. Y lo mismo haría la persona que va por California, porque en este caso, y siguiendo, digamos, lo que tenemos y estamos hablando, se supone que allí ganará, básicamente en California estaría ganando, como lo ha hecho ya en varias décadas, el Partido Demócrata. En consecuencia, este es un primer punto interesante a considerar. La democracia electoral por el cual la gente le vota a sus representantes, y estamos hablando en este caso precisamente a lo que producción está colocando allí, a los señores Trump y a la señora Harris, se realiza de un modo directo a través de colegios electorales. Son delegados que van a ir a votar. ¿Cuántos delegados se necesita para ser presidente de los Estados Unidos? Bueno, se necesitan 270 delegados. El que obtenga los 270 delegados de esa manera, por supuesto, se va a convertir en presidente de los Estados Unidos. De un total de 570 delegados, entre los cuales, por supuesto, nosotros vamos a tener ahí una gran cantidad de estados que se denominan precisamente swing estados. ¿Qué son los swing estados o los estados péndulo? Los estados péndulos son aquellos estados en donde no se sabe si va a ganar el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Los estados seguros que están teñidos de rojo, y rojo así muy intenso, por ejemplo, como ya les dije en la anterior ocasión, sería por ejemplo Texas. Texas es eminentemente republicano. California es totalmente demócrata, digamos por la cantidad de delegados que se va a llevar. Pero están los estados denominados swing states, es decir, los estados péndulos o los estados donde realmente es muy difícil saber, excepto mañana de luego, mañana martes 5 de noviembre cuando se celebren las elecciones, si hacia dónde va a ir volcado finalmente o volcada el voto, va a ir volcado el voto finalmente de los electores. Entre estos swing estados o swing states, que son los estados péndulos, donde de acuerdo a las informaciones que se tienen hasta hoy, 4 de noviembre, hay estados péndulos, o sea, estados que nunca se sabe, que hay una tendencia favorable hacia Donald Trump. E increíblemente, entre esos estados péndulos se encuentra precisamente el estado de Wisconsin. El estado de Wisconsin sería el estado que está al norte precisamente de los Estados Unidos, con frontera precisamente con Canadá.
Ese es un estado péndulo que tiene una tendencia que va a ir favorable para el señor Donald Trump. Y en consecuencia, otro estado péndulo sería Nebraska, sería Georgia, sería incluso, se habla de Pensilvania, estados que están ahí, por supuesto, en una situación conformada de luego por electores que tienen y están muy atentos y estuvieron muy atentos a las propuestas. Y aquí vamos, por supuesto, al tema de las propuestas. ¿Qué es lo que el pueblo norteamericano está votando? Voto, vuelvo a insistir, que no termina solamente por afectarle a ese gran país. Termina por incidir igualmente sobre el resto del mundo. Pero para nosotros entender esto, ¿por qué le afecta obviamente al pueblo norteamericano? Porque es una elección, lo mismo pasaría acá en Paraguay. Cualquier elección nos afecta de una u otra manera. Pero en los Estados Unidos es muy particular esta elección porque acá hay un punto de inflexión. ¿Qué es lo que propone en este caso el Partido Republicano, cuyo representante para esta lid electoral es el señor Donald Trump? Lo que propone son cuestiones con las cuales yo estoy de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo, aunque yo creo, y ya les digo que yo prefiero que obviamente gane Donald Trump, pero no en todas las cosas estoy de acuerdo con Donald Trump. En primer lugar, vamos con lo que el pueblo norteamericano quiere del Partido Republicano y de Donald Trump. Y luego hagamos juicios de valor. En primer lugar, Trump promete, como de hecho lo hizo durante su gobierno de hace 10 años atrás, él dijo: voy a reducir los impuestos. Este es un tema, para mí personalmente, de luego, importantísimo, porque tiene mucho que ver con el respeto de la libertad y la propiedad de las personas. El hecho de reducir los impuestos es para mí fundamental porque es lo que hace que nosotros podamos tener mejor poder adquisitivo. Y de luego así también hay mayor capacidad de ahorro e inversión. Esto es una cuestión incluso ya de lógica económica, que no hay necesidad, como ya he dicho en varias ocasiones aquí en el programa, de ser muy avesado o tener alguna suerte de conocimiento muy alto para saber. Si te cobran menos impuestos, pues lógico, se queda más dinero en tu bolsillo, y si se queda dinero en tu bolsillo, señora, señor, pues cada uno sabrá disponer como mejor le parezca. Querés llevarle a tu hijo a un mejor colegio, querés tener un mejor seguro, querés alimentarte quizás mejor, querés tener más tiempo de ocio, tener más oportunidades de ir de vacaciones, pues es lógico que esto sea así. Y porque es lógico, pues también nosotros aquí tenemos que ir pensando también en reducir los impuestos. Entonces, la primera cuestión es esa. ¿Qué dice sobre ese tema el Partido Demócrata? El Partido Demócrata es muy pragmático en ese sentido. El Partido Demócrata por lo general tiende, históricamente ha tendido a subir los impuestos. Y ahí hay una diferencia fundamental, porque Donald Trump le dice justamente a Kamala Harris que hay que aplicar la curva de Laffer. Por cierto, Donald Trump le condecoró al economista Arthur Laffer cuando era presidente. Ya está viejo ahora, obviamente, Arthur Laffer. Pero para que la gente sepa, Arthur Laffer recibió la condecoración presidencial por parte de Donald Trump, porque cuando Arthur Laffer tenía 31 años de edad, Arthur Laffer demostró algo que fue extraordinario y se expandió por todo el mundo, que si nosotros reducimos los impuestos, la tendencia no es solamente que tenemos más dinero en nuestro bolsillo, las personas, las empresas, sino que también se recauda más. O sea, el Estado puede recaudar más porque hay más movilidad de la economía. Imagínense ustedes lo que nos propuso en aquel momento, en la década del 80, me refiero precisamente, ahí lo tienen justamente a Arthur Laffer, todavía joven, ahora está con mucho más edad, pero Arthur Laffer, por cierto, es
de la tendencia republicana. Fue asesor precisamente para mí del más grande presidente de la era moderna juntamente con Ronald Reagan. Entonces Arthur Laffer fue condecorado en su momento cuando fue presidente, justamente Trump, por el tema denominado de la curva Laffer. El hecho de que una persona pueda elevar su nombre ya para la historia, para la posteridad, y que reciba, digamos en términos así concretos, la curva de Laffer que se estudia ahora en todas partes, en todas las universidades del mundo. Ahí está justamente recibiendo muy buena nuestra producción realmente de BM Online, extraordinaria, realmente les agradezco mucho. Ahí ustedes van a ver que precisamente le está siendo condecorado Arthur Laffer por el presidente Donald Trump. Y esta condecoración no es una condecoración que hay que desconsiderarla, es un símbolo. Acuérdense ustedes que los símbolos son muy importantes en las relaciones políticas, económicas. Los símbolos, vuelvo a insistir, son muy importantes. Y los Estados Unidos sí que saben mucho de símbolos, porque eso tiene mucho que ver con las cuestiones que hacen precisamente a los grandes países que se valen precisamente de las cuestiones relacionadas a los símbolos. Ahí está justamente la curva de Laffer, que llegado a un momento dado, en lugar precisamente de aumentar, en lugar de aumentar los impuestos y reduciendo, la tendencia es una mayor recaudación. Y en consecuencia, ¿cuál es la simbología de esto? Y la simbología que Donald Trump en su momento cuando le condecora a Arthur Laffer, él estaba diciendo al pueblo norteamericano: señores, yo le he hecho caso a este señor. Ustedes que me dicen que yo soy un hombre tosudo, un hombre que no le hago caso a nadie, que hago lo que quiero, no es cierto. Que fue lo que dijo justamente Donald Trump durante esa ceremonia. Yo, cuando me candidaté a presidente, a la primera candidatura, en este caso de Trump, Trump dijo de una manera muy enfática: cuando me candidaté, una de las primeras cosas que dije que iba a hacer, porque creo que es correcta, es precisamente la de reducir los impuestos. Cuestión que desde luego, si vamos al otro lado, por parte en este caso del Partido Demócrata, y en particular la propuesta de Kamala Harris, es sencillamente la de no reducir los impuestos, sino que aumentarlo. En otro tema, y ahí justamente se está colocando allí en pantalla, ustedes van a poder ver el tema del aborto. El tema del aborto es también una cuestión de agua y aceite entre Trump y Kamala Harris, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Republicano más conservador y obviamente el Partido Demócrata totalmente tendido hacia la filosofía, la ideología llamada woke, izquierdista, globalista. Entonces la diferencia aquí es, pero trascendental. El Partido Republicano, el partido en este caso de Donald Trump, él propone, señores, no tenemos que llevar a cabo el aborto porque el aborto solamente puede ser dado como legítimo, como algo legal, si está en juego, en este caso, la salud de la madre. Y ahí, por supuesto, Kamala Harris dice totalmente lo contrario. Ella dice que las personas tienen el derecho, cuando ellas deciden, es decir, la mujer y el padre, o directamente la mujer, porque generalmente pueden ser por cuestiones donde no tenga presente un padre, pues que se haga valer el aborto. Entonces son dos cuestiones diferentes. Y ahí entra una cuestión que también tenemos que señalar y es muy importante para diferenciar las aguas, la cual el pueblo norteamericano va a estar definiéndose el mañana, martes 5 de noviembre. La propuesta republicana es de tendencia conservadora. ¿Qué significa conservador? Miren que el movimiento conservador ha venido creciendo a nivel mundial, no porque se oponga al progreso. El término conservador no significa que se oponga al progreso. Conservador significa respetar la historia de los países, respetar las tradiciones y las costumbres. Y algo muy importante en este tema,
respetar la tradición judeo-cristiana. Donald Trump se adscribe, está de acuerdo con el movimiento conservador cada vez más fuerte en los Estados Unidos y en varias partes de luego del mundo. ¿Por qué? Porque el término conservador significa que el proceso social no puede ser construido por una élite, que el proceso de tradiciones, costumbres, de cambios, es un proceso evolutivo que las personas van decidiendo y que las personas tienen derecho a tener y adorar a Dios, especialmente en la tradición judeo-cristiana. Eso no significa que se le va a estar imponiendo su creencia religiosa. Lo que dice el movimiento conservador es que la sociedad no puede ser construida bajo esa soberbia, bajo esa arrogancia de algunas élites que lamentablemente están dispuestas de luego a construir un nuevo mundo, cuestión a la cual el Partido Demócrata de Kamala Harris está muy relacionada, porque obviamente lo que se denomina el gran reseteo, que es el borrar todo el pasado y empezar de nuevo, le es muy afín, en este caso, al Partido Demócrata y en particular a Kamala Harris. Y ahí, por supuesto, como ustedes se van a dar cuenta, nuevamente estamos ante una situación de diferencias extraordinarias. Agua y aceite, señores. Tenemos el tema de los impuestos, tenemos el tema del aborto y tenemos el tema de los aranceles. En el tema de los aranceles, hay que ser sinceros, allí yo no estoy muy de acuerdo realmente con Donald Trump. Trump es en ese sentido una persona que cree que colocándole aranceles a los productos que vienen del extranjero, pues se van a poder crear mejores oportunidades de trabajo en los Estados Unidos. Es un error que comete tanto Trump y en este caso como Kamala Harris. A diferencia de luego, por supuesto, de que ambos partidos saben que el tema está relacionado precisamente a que cómo vamos a hacer que la economía sea más fuerte. Y ahí viene el cuarto punto diferenciador entre Trump y Kamala Harris. El tema de la inflación. La inflación precisamente para Donald Trump es una cuestión que solamente puede ser evitada si el Estado deja de emitir dinero. Donald Trump entiende perfectamente que el problema de los Estados Unidos es un Estado demasiado grande que tiene que empezar a ser disminuido. Por eso es que Donald Trump ha venido sosteniendo durante su gobierno anterior y ahora con su propuesta para el pueblo norteamericano que el problema de los Estados Unidos es lo que se conoce como el Deep State. ¿Qué significa el Deep State? Es el Estado profundo. ¿Qué es el Estado profundo? El Estado que está siendo administrado también, porque son sumamente poderosos, a través de la industria militar norteamericana. La industria militar norteamericana, señoras, señores, fue uno de los que instigaron, estimularon y hasta, ¿por qué no?, probablemente estuvieron involucrados con la muerte del gran presidente John Fitzgerald Kennedy. ¿Y por qué motivo? Porque la industria militar norteamericana, que es poderosísima, y eso sí que son poderosos, necesitan que haya guerra, señores. Necesita que hayan focos de guerra en el mundo, en donde la industria militar norteamericana les provee de aviones, balas, proyectiles, todo lo que tenga que ver con armamentos relacionados de luego a una conflagración. Y eso se llama el concepto de la guerra perpetua. Estados Unidos, de acuerdo a la industria militar norteamericana, el Deep State, ellos consideran que Estados Unidos es como un imperio. Y como un imperio tiene que tener una guerra perpetua.
por supuesto, lejos de Estados Unidos, desde luego. ¿Y quién se opuso alguna vez a esa guerra perpetua? John Fitzgerald Kennedy, siendo demócrata. Se opuso precisamente a la guerra, motivo por el cual los comunistas y ese Deep State se encargaron finalmente, lamentablemente, de matarlo. Y en consecuencia, ¿qué dice Donald Trump? Donald Trump dice, el dinero de los contribuyentes norteamericanos, y estoy citando casi textualmente porque lo recuerdo perfectamente, el dinero de los contribuyentes norteamericanos no puede ser utilizado en más guerras. Por eso es que durante los 5 años de mandato de Donald Trump, Estados Unidos no entró en guerra y no intervino en guerra en otros países. Y en consecuencia, eso es algo que también, pero le diferencia de manera diametralmente opuesta, de luego, a la propuesta que tiene el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, especialmente en los últimos años, de la mano de Joe Biden y de luego de la mano, en este caso de Kamala Harris, están muy coaligados, muy amistados con la industria militar norteamericana. Y en consecuencia, no sería raro, como ya dijo Donald Trump, que si él gana estas elecciones, que se van a llevar a cabo mañana 5 de noviembre, entre la toma del mandato que se hace en enero, vamos a tener 2 meses para que asuma el nuevo gobierno, solamente en ese periodo de tiempo Donald Trump dice, y al pueblo norteamericano, le dice al pueblo norteamericano, señores, yo les puedo asegurar que la guerra entre Ucrania y Rusia se va a terminar. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Es más, Donald Trump, con su peculiar forma de ser, cuando le recibe al presidente de Ucrania, Zelensky, le dice algo que se notó mucho y fue muy notado, digamos, por la prensa. Le dice, usted, señor, realmente es uno de los más grandes vendedores que tiene el mundo. ¿Y por qué? Le dice, porque usted cada vez que viene aquí se lleva millones de dólares. O sea, en pocas palabras, Zelensky es una persona que vive de la Unión Europea y de los Estados Unidos. ¿Y qué le dice Donald Trump? Señor Zelensky, ¿por qué no se tranquiliza un poco? Porque es la verdad. El problema entre Rusia y Ucrania es un problema que solamente puede ser resuelto por Donald Trump. Y en consecuencia, nosotros podríamos torcer y terminar con ese concepto de la guerra perpetua, que es muy proclive en este caso la candidata demócrata Kamala Harris. Mañana, martes 5 de noviembre, en consecuencia, vamos a tener unas elecciones realmente para alquilar balcones y vale la pena estar siempre atento a lo que pueda ocurrir desde los Estados Unidos de Norteamérica.